Congresista Diógenes, usted es el único político en Colombia que ha nacido y está cerca a un acontecimiento que ha pasado en Colombia, que es en el Catatumbo. No hay mejor persona como usted para poderle dar esa pregunta y de qué está pasando allá y cuál es la real crisis que están viviendo en el municipio. Jesús, bueno, efectivamente hoy hay una situación en el Catatumbo de crisis humanitaria, crisis de derechos humanos, crisis de orden público, que surge coyunturalmente por el enfrentamiento entre ELN y disidencias del Frente 33 de las FARC, pero que también este enfrentamiento que surge recientemente se exacerba y se agudiza por varias razones. Uno, por el abandono histórico del Estado con la región del Catatumbo. Cuando digo abandono histórico es la falta de inversión, la falta de garantía de derechos de los gobiernos para la gente del Catatumbo, y también por el control, la presencia de los grupos armados ilegales y de fenómenos como el narcotráfico, ¿no? Como los cultivos de uso ilícito, la coca particularmente. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que, más allá de lo coyuntural que es el enfrentamiento entre ELN y disidencias FARC, hay otros factores que, si los metemos en lo que está ocurriendo ahorita, pues sin duda es una situación verdaderamente de crisis. Por eso mucha gente ha salido desplazada, por eso se están presentando las situaciones de amenazas, de homicidios, de masacres que han ocurrido. Muchos han ocurrido en el marco del enfrentamiento entre los dos actores, ELN y FARC, y desde luego hay muchas otras situaciones que han afectado directamente a la población civil. O sea, todos los muertos no son combatientes, hay muertos civiles. Los desplazados pues son campesinos y campesinas de la región. Los amenazados pues son los mismos campesinos de la región. Es decir, hay una afectación que es muy directa, muy fuerte, muy sensible. Realmente lo que está ocurriendo genera mucha tristeza e indignación, y que además, Jesús, hay que decir que esto fueron son situaciones que se hubieran podido evitar, o que por lo menos la consecuencia humanitaria hubiera podido ser menor si se hubieran tomado medidas a tiempo desde el momento en que se está advirtiendo esta situación. ¿Cómo cuáles medidas? Esto tiene que ver con lo estructural de lo que el gobierno ha denominado la paz total. El gobierno confió plenamente en la política de paz total, que consistió en la negociación con actores armados. Para el Catatumbo se estaba negociando con el ELN y se está negociando con el MB-FARC, que así lo denomina ahorita el gobierno. Desde luego hubo un descuido del control del territorio y de la seguridad. O sea, el gobierno confió plenamente en que iba a lograr la paz, y los grupos armados, estos que le menciono, cogieron ventaja desde el punto de vista del fortalecimiento militar, económico, del control social, del control territorial. Cuando yo digo control social es porque son los actores armados hoy en el Catatumbo quienes imponen las reglas de convivencia, quienes controlan el territorio, quién entra, quién sale. Esto podría decir alguien, no, pero es que esto ha estado siempre, ¿sí? Tiene cierta razón, pero es que en los últimos años el fortalecimiento de los grupos armados ha sido evidente. O sea, si siempre ha ocurrido, recientemente en los últimos años, que coinciden con la llegada de este gobierno, el fortalecimiento de los grupos armados es mucho más fuerte. Esa población civil del Catatumbo y los corregimientos, ¿qué actividad tienen? Bueno, estábamos hablando antes de grabar el tema de los raspachines, que es el término que se le dan a los que raspan la hoja de coca, pero, o sea, ¿qué más se puede hacer allá? Mire, no, el Catatumbo es un territorio estratégico para Colombia y Venezuela, ¿sí? O sea, si lo vemos geográficamente, es una porción del territorio colombiano que está ubicada de manera estratégica hacia el lago de Maracaibo, con Venezuela, y hacia la serranía del Perijá, que conecta con el Magdalena Medio colombiano, ¿sí? Entonces, si un gobierno quisiera verdaderamente, y en el buen uso de la palabra, explotar
desde el punto de vista productivo, agroforestal, minero, energético, el Catatumbo es el territorio perfecto para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Catatumbo, desde el punto de vista agropecuario, tiene todos los pisos térmicos. Usted en el Catatumbo consigue palma de aceite en Tibú, por ejemplo, pero consigue café en San Calixto, en Acarí, en el Carmen, en la parte alta de Teorama, cebolla, tomate, cacao. El cultivo de cacao es un cultivo que está en mucho auge en este momento, el cultivo de aguacate. El Catatumbo anualmente le produce a Colombia más de 200.000 toneladas de comida, o sea, eso es mucha comida. Obviamente hoy tenemos un problema, más allá del conflicto que acabo de mencionar, es el tema de los cultivos de uso ilícito. Mire que hoy hay en el Catatumbo alrededor de 52.000 hectáreas de coca. Hace un año estábamos en una crisis cocalera donde los campesinos no podían vender la pasta a base de coca, es decir, el producido de la coca no lo podían vender, no tenía comercialización, no había quien se los comprara. Y los campesinos hicieron hasta un paro, o sea, intentaron parar la región como una protesta al gobierno para que el gobierno les llevara alternativas de sustitución de la coca, ¿sí? Porque comían de la coca y a la coca no estar produciendo, pues había una crisis alimentaria en la región. El gobierno se demoró, no llegó con nada, no hubo ninguna estrategia de sustitución, se volvió a arreglar la economía cocalera hace unos 6 meses, 7 meses, es decir, ya hay plata en la región que están comprando la pasta a base de coca. Entonces ahorita pues hablarle de sustitución a los campesinos requiere de mayor esfuerzo, ¿no? O sea, tiene que llegar con una estrategia realmente importante, ambiciosa de sustitución. Entonces, esto sí nos ha traído un problema grande porque, mire, el Catatumbo ha sido una región que se ha colonizado a partir de fenómenos circunstanciales, ¿no? O sea, el Catatumbo inicia hace unos 100 años con la explotación petrolera. Eso hace que haya una colonización en la región. Incluso desde ese momento uno pudiera decir ya hay incidencia de la violencia o presencia de la violencia, o ya se empieza a ejercer violencia en contra de la región, porque para nadie es un secreto, es un tema reconocido, que a los indígenas barí, que son los que habitan la región, los desplazaron a punta de violencia para poder explotar petróleo. El fenómeno del petróleo, por ejemplo, hace que lleguen las insurgencias. En ese momento consideradas insurgencias, ¿no? El EPL, el ELN, las FARC. Y luego viene otro fenómeno que es el fenómeno de la coca. La coca hace, o sea, cuando llega la coca, porque la coca no es del Catatumbo, ¿sí? Allá no queremos la coca. La gente no tiene arraigo con la coca en el Catatumbo. La coca llegó en los años 80 al Catatumbo como una alternativa para el campesino que no tenía nada más que producir. Porque si producía tomate, cebolla, sobre todo las zonas más apartadas, sacar esos productos al mercado pues es un problema. Porque no hay vías de acceso, porque no hay precios justos, porque no hay industrialización, no hay transformación de materias primas. Es decir, falta toda una cadena que le permita al campesino realmente vivir de manera rentable. Entonces, ha sido por estos fenómenos. El Catatumbo, si usted ve el Catatumbo, usted ve allá gente de todo el país, de boyacos, paisas, caqueteños, antioqueños, bueno, o sea, de todo, porque ha sido gente que ha llegado por estos distintos fenómenos a colonizar la región, buscando alternativas. Entonces, esto para decir que la coca no tiene arraigo en el Catatumbo y que la coca sí hay que cambiarla, hay que sustituirla. Pero eso no es cambiar una mata por otra, ¿no? O sea, eso no es arrancar la coca y sembrar el cacao. No, eso requiere de una intervención verdaderamente integral que no solamente cambie una mata por otra, sino que garantice toda una cadena de comercialización, de industrialización, de vías, que es lo más importante. En esta coyuntura le hemos dicho al gobierno y desde siempre, incluso desde que llegamos al Congreso, nosotros metimos unas vías en el plan plurianual de inversiones que se aprueba con el plan de desarrollo, porque nos parece que lo estratégico verdaderamente para la región es las vías. Si un gobierno quiere transformar el Catatumbo, tiene que meterle mano a las vías, porque las vías que tenemos hoy en el Catatumbo son vías del siglo XIX, trochas, ¿sí? Entonces,
sí hay un esfuerzo que hay que hacer. Hay un tema álgido que ha pasado y que se ve mucho en redes y es el tema de la universidad, que se mostró como una mega obra, pero hoy en día ven las fotos y solamente está el lote. ¿Qué avance tiene eso real desde el Congreso o qué ha pasado con ese proyecto? Mire, yo le quiero primero mencionar lo que representa el proyecto de la universidad para la región, ¿no? Sin duda, yo pienso que eso es un avance, que se haga una universidad en el Catatumbo. Uno puede tener diferencias sobre la visión que tiene la universidad hoy planteada para el Catatumbo, pero de que no haya nada, pues que haya una universidad. Pero lo que sí siempre hemos insistido es que la universidad no resuelve los problemas del Catatumbo. Y el gobierno nacional ha querido vender como que la universidad va a resolver y va a transformar la región, ¿sí? El tema de la universidad se da en una visita que hace el presidente Petro al Catatumbo y días antes él había hecho un anuncio por Twitter pidiéndole a los alcaldes lotes para construir universidades. Al hacer este anuncio él por Twitter, todos los alcaldes de la región querían que le hicieran su universidad en su municipio. Entonces, cuando va el presidente Petro al Tarra y se reúne con los alcaldes y con líderes sociales de la región, todos le hablan, de la universidad. Todos le hablan de la universidad. Entonces, él creyó que la universidad era lo estratégico. Y se vino para Bogotá, bueno, allá el anuncio, y se vino para Bogotá y dio la orden que había que hacer una universidad pública en el Catatumbo. Hacemos votos y damos todo el esfuerzo, ponemos todo el esfuerzo para que esto sea una realidad. La gente ha planteado en el Catatumbo algún sector allá importante que está detrás de este proyecto de la universidad, que sea una universidad de índole nacional, ¿sí? O sea, que debe crearse por una ley de la República. Y ahí en el Congreso pues nosotros tenemos una responsabilidad que hacer y es aprobar esa ley, crear esa ley. Hoy uno no ve ni siquiera un proyecto de ley en ese sentido, porque debe ser iniciativa del gobierno, ¿no? No puede ser iniciativa de los congresistas. El gobierno debe presentar una ley que cree la Universidad del Catatumbo, porque lo que hoy está ya anunciado es un edificio. Y usted sabe que un edificio no es una universidad, ¿no? O sea, un edificio soluciona cosas. Que no se mojen, ¿sí? Faltan muchas cosas. Pero ¿dónde están los programas? ¿Dónde está la personería jurídica de la universidad? ¿Dónde están los docentes? ¿Dónde están los estudiantes? Porque yo vivo en una región donde no hay escuelas en buen estado, donde las escuelas no tienen unidad sanitaria. Vamos a hacer una universidad. Entonces, y lo vamos a presentar más allá de hacerla, porque pues, digo, allá se van a invertir 38.000 millones, digo, para las inversiones que hace el gobierno, pues no es tanto, pero hagamos el edificio, pero ¿dónde está lo otro, no? ¿Cómo vamos a fortalecer la educación primaria, la básica, media y secundaria? Porque, o sea, ¿dónde están los estudiantes que van a ir a la universidad? Y entonces, la universidad va en un proceso de construcción, creo que ya va a iniciar la obra después de mucha demora, hay que decirlo. Va a iniciar la obra, no creo que sea una inauguración de este gobierno, así como va, pero bueno, que se haga la universidad, pero sí quiero recalcar que eso no es estratégico para la región. El problema de educación superior en el Catatumbo no es un problema de infraestructura, no se resuelve con hacer un edificio. El problema de educación superior es de oferta de programas, si usted va a un municipio como el mío, Acarí, y le dice al alcalde, necesito un salón, un colegio, algo que me preste para dictar aquí un programa académico de educación superior, el alcalde se lo busca, ¿sí? O sea, eso no es el problema es, la oferta es cómo fortalezco la primaria, la secundaria, la educación media básica y cómo llevo programas al Catatumbo que sean pertinentes, desde luego, con la región, ¿no? Hace 2 días salió un anuncio de un paro llegando a Puerto Santander. ¿Qué puede hacer el Estado ahora con todo este problema que se está viniendo? O sea, ¿ahora qué está pasando? ¿Y qué papel están jugando todas las personas que se están desplazando? ¿Si se están devolviendo al Catatumbo o no? ¿O están resguardadas? ¿Cómo ve usted el ambiente? Mire, el desplazamiento ocurrió, eso no se puede
minimizar, pues sí. O sea, hay un registro de más de 55.000 personas desplazadas. Además, están los registros. Mucha gente se está retornando. Y aquí hay o sea, la gente se está retornando porque donde los están atendiendo, pues así hagan esfuerzos, no los están atendiendo bien, ¿sí? O sea, porque la dimensión de lo que está ocurriendo es grande. Entonces, al no tener dignidad donde lo están atendiendo y al tener sus cosas, su casa, su finca, su parcelita en la región, en el Catatumbo, pues regresan así no hayan condiciones, porque desde luego no hay condiciones. La ley establece que para que haya retornos en estos temas de desplazamiento forzado, tienen que cumplirse 3 principios. La voluntariedad, es decir, que la persona quiera; la seguridad, desde luego que esté en las condiciones de seguridad para retornar; y la dignidad. La dignidad consiste en que el territorio a donde va a llegar tenga las condiciones para vivir dignamente, ¿sí? Y eso es acceso a derechos fundamentales. Y desde luego, pues eso no está ocurriendo, ¿sí? Desde luego la gente está retornando sin acompañamiento de las autoridades. Y ya en lo que tiene que ver con la crisis, mire, yo tengo un sentir que es el sentir de la región, de cómo el gobierno ha usado esta situación del Catatumbo y la conmoción interior, yo digo, como una simple distracción a la opinión pública. Aquí las medidas que se han tomado no son contundentes en atender la crisis. Han salido unos decretos con unas medidas que uno dice, ¿en dónde está el gobierno? O sea, primero, se decreta una conmoción interior, y cuando usted habla de conmoción interior, quiere decir que el Estado tiene que volcarse hacia esa región a resolver la crisis, a atender a la gente y a atender la región. Entonces se decreta una conmoción interior y el presidente se va de un viaje al exterior bastante largo. Se decreta, en la misma crisis, se hace un Consejo de Ministros para hablar del Catatumbo y el Consejo de Ministros termina generando varias polémicas y varias situaciones en la opinión pública y en la opinión política nacional. Un reality, decimos nosotros. Exacto. ¿Y dónde están las decisiones? O sea, se supone que un Consejo de Gobierno, un Consejo de Ministros es para tomar decisiones de política pública, para atender los problemas de la gente. Y no está ocurriendo. Y por otro lado, en plena crisis, en plena conmoción interior, el presidente hace un cambio de ministros, o sea, un remesón ministerial, y llevamos una semana ya, 15 días, desde que hizo el Consejo de Ministros, donde después pidió la renuncia a todos. 15 días donde no sabemos si a un ministro decirle ministro o exministro, ¿sí? O sea, ni siquiera los echan, ni los despiden, ni les dicen quién los va a reemplazar. O sea, hay una situación de incertidumbre en el gobierno y el Catatumbo prendido, ¿sí? Ayer hubo combates en Convención, hubo combates en Teorama. Si la fuerza pública entra, como se ha anunciado, a tomar el territorio, desde luego, eso es una cosa que hay que saberla hacer desde el punto de vista de la garantía y de la protección a la población civil, porque es otro actor armado que va a entrar al territorio y no lo van, o sea, no es que llegue la fuerza pública y el ELN se vaya a ir, ¿no? Va a haber enfrentamiento y va a haber combates donde va a salir afectada la población civil y va a haber una agudización de la crisis. Entonces, yo no estoy diciendo que no lo hagan porque pues sin duda se requiere que el ejército, la fuerza pública tome el control, pero si se hace, se debe saber hacer y además reconocer que esto va a causar unas consecuencias humanitarias y que hay que estar preparados para atender más situación de desplazamientos y de situaciones de conflicto en la región. Entonces, hoy yo veo realmente con mucha tristeza, mucha frustración, mucha indignación la falta de acción del gobierno. Decretaron la conmoción interior solamente para distraer a la opinión pública. Hoy no hay una medida que haya sido contundente en atender la crisis. El gobierno no ha sabido defender la conmoción interior ni en la región, porque hoy en la región no todo el mundo está de acuerdo con la conmoción interior, ni ha sabido defenderla en el Congreso, porque los ministros ni siquiera vienen a hablar con los congresistas ni a los debates que los cita el Congreso para hablar de la conmoción, y mucho menos lo ha sabido hacer ante la Corte Constitucional. Yo vi la audiencia de la Corte Constitucional y yo me quedé sorprendido de la posición de los ministros y los funcionarios del gobierno. O sea, la manera en
cómo justifican el estado de conmoción. Y temo mucho que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la conmoción interior, porque el gobierno no está sabiendo defender el estado de conmoción interior y tomar las medidas pertinentes para la situación. ¿Qué hay de Diógenes en el Congreso ahorita? Usted está haciendo una ponencia de una ley. ¿Cómo va ese avance? Mire, aquí hemos hecho muchas cosas. Primero quiero decir que el escenario del Congreso para un representante de la curul de paz no es fácil, ¿no? O sea, llegó a un escenario supremamente hostil. Aquí las dinámicas son dinámicas de mayorías, ¿sí? Si usted no está en la mayoría, no, porque al final todo se hace con votos. Lo que hemos logrado dentro del Congreso ha sido a punta realmente de trabajo, o sea, yo digo, de ganar el respeto de los compañeros respecto a cómo uno debate, cómo uno propone y demás, cómo defiende las iniciativas que uno tiene o cómo hace también control político al gobierno. Entonces, eso no es fácil, o sea, el escenario del Congreso no es fácil para un representante de una región como el Catatumbo. Pero nos ha ido bien. Yo aquí llegué con las banderas de defender a los campesinos, al sector rural, que es el sector que votó por mí, que me eligió, de promover la implementación del acuerdo de paz, todo lo que tiene que ver con el acuerdo de La Habana, porque yo considero que si los gobiernos hubieran implementado, digo los gobiernos, el gobierno Duque y este gobierno hubieran implementado cabalmente el acuerdo, hoy la situación de violencia del país y la situación de inversión en las regiones sería otra, ¿sí? Porque el acuerdo es claro en lo que tiene que ver con garantía de derechos en las regiones, es decir, inversión en las regiones y también con los temas de seguridad, de proteger a la población civil, los temas de paz, ¿sí? Y este gobierno ni el anterior, hay que decirlo, han tenido compromiso real, genuino con el acuerdo de paz. Y otro tema que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, defender las víctimas del conflicto armado. Sacamos adelante una reforma a la ley de víctimas que aspiramos que esta reforma contribuya verdaderamente a acelerar esa reparación a las víctimas del conflicto armado, a mejorar la participación de las víctimas en la política pública de víctimas. Y hoy tengo en marcha dos proyectos que ya pasaron primer debate. Uno es que busca el trato penal diferenciado a los pequeños cultivadores de coca. Es decir, es reconocer que el campesino pequeño cultivador, ¿no? Pequeño cultivador, digo yo, campesinos que tienen 2 o 3 hectáreas de coca, no es un delincuente realmente, sino que hay una situación de marginalidad que lo obliga a sembrar la coca y que por eso ese campesino no debe ser perseguido judicialmente. Es decir, ese campesino no debe ir preso, ¿sí? Aquí la interdicción del Estado, del gobierno, de la Fiscalía, debe ir en contra del verdadero narcotraficante, ¿sí? ¿Ha pasado que el Estado ha ido en contra de esos campesinos? Claro. Eso me parece, no lo había escuchado yo. Claro, hay muchos campesinos presos por cultivar coca, ¿sí? Entonces hay un tipo penal en el Código Penal que dice que el que cultive más de 20 matas que está cometiendo un delito, ¿sí? Y hay muchos campesinos presos por eso. Entonces lo que yo busco con este proyecto de ley es modificar ese artículo para que ese campesino no sea perseguido judicialmente. Y otro proyecto de ley que tiene que ver con prorrogar por 10 años más los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET, los famosos PEDET. Los PEDET nacieron con el Acuerdo de Paz de La Habana, tienen una vigencia de 10 años que se cumple en el próximo año. Y a pesar de todas las dificultades que mencioné ahorita con la implementación del acuerdo, este mecanismo de los PEDET creado en el Acuerdo de Paz ha permitido que llegue mayor inversión a los territorios, ¿no? En ese mundo hostil, ¿cómo le ha ido? No, en esa en particular. No, lo que le digo, a pesar de todo, siento que he ganado un reconocimiento en el Congreso, en la Cámara sobre todo. Yo estaba hasta el año pasado en la Comisión Primera, que es una comisión muy importante en la Cámara,
Este año ya estoy en comisión tercera, que es la Comisión de Asuntos Económicos y Crédito Público. Entonces son dos de las comisiones más importantes de la Cámara, y ahí he logrado, pues con compañeros de distintos partidos, por ejemplo, logré que el trato penal diferenciado a pequeños cultivadores, la ponencia me la firmara congresistas de Cambio Radical, del Partido Conservador, del Partido de la U, ¿sí? O sea, eso, porque además la habilidad de estar en el Congreso no es solamente echar discursos y cazar peleas, sino también saber hacer consensos, ¿no? Y acuerdos y concertar estos asuntos como estos. Y lo de la prórroga PD, yo digo que es un proyecto en el que muchos coincidimos en que es necesario que, así como se amplió, por ejemplo, la ley de víctimas, que fue en el gobierno anterior, que uno diría no es un gobierno que tenga esa bandera, pues lograr que en este gobierno y en este Congreso logremos la ampliación por 10 años más de los PD. Listo. No me despido ni nada, porque sigo mejor.